Desde los estudios de Radio Keilah te presentamos el siguiente programa. Buenas tardes, audiencia, una vez más compartiendo este espacio con ustedes. Dios les bendiga a todos. Bueno, en esta tarde la que está compartiendo la palabra mi nombre es Ana, y la que me acompaña en esta tarde, Teresa. Hola, buenas tardes, también los bendigo. Y bueno, aquí preparadas con Ana para compartir un tema. Y bueno, como siempre decimos, estamos en este espacio que es RIE, Restauración y Esperanza, y en esta tarde, bueno, queremos tratar un tema que de título le pusimos de lo ordinario a lo extraordinario. Y vamos a usar el ejemplo de María y José, ya que estamos cerca de Navidad. Hemos decidido hablar un poquitito de este tema, ¿no? De lo ordinario a lo extraordinario. Estas son cosas que hace el Señor. Ser un discípulo de Jesús requiere de grandes sacrificios y tomar decisiones muy, pero muy difíciles, ¿no? Y hacer la voluntad de Dios no es fácil para nosotros. Y esto tiene que ser una constante en nuestra vida para poder ser transformados cada día más a la forma del Señor. Y nos tenemos que quitar todo nuestro egocentrismo, todo nuestro yo, para poder vestirnos cada día a la forma de Cristo y tener esa fuerza de voluntad de realmente poder ser cada vez más como Jesús, que nos cuesta muchísimo, pero bueno, tenemos que resistir y ser perseverantes. Perseverantes. Como siempre decimos, acá en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos todos los ejemplos para cada cosa. Si necesitamos un ejemplo para nuestra vida, para alguna situación fácil, difícil, todo está escrito, no hay nada que no esté escrito en la palabra. Por eso hoy queremos contar un poquitito la historia de María y José, que son un ejemplo para tener en cuenta y aprender de ellos, ¿no? De su obediencia, de su compromiso y de una vida disciplinada. Y más allá de todo, ellos decidieron hacer la voluntad de Dios. Dios nos muestra que Él nos puede transformar de algo ordinario en algo extraordinario. Y solo eso lo puede hacer el Señor, esa transformación tan grande, tan hermosa. Y Dios escogió a una joven de entre unos 14, 15 años, más o menos, que estaba comprometida con José, un joven. Y ella estaba comprometida y tuvo un encuentro en un momento con el ángel Gabriel, y le dijo que ella era muy favorecida de Dios y que gozaba de ese favor y que iba a quedar embarazada y iba a tener un hijo y que por nombre le iba a poner Jesús. Todos conocemos esta historia preciosa, ¿no? Dios eligió a esta mujer, que era una mujer común y corriente, como vos y como yo, cualquiera. Y para ser transformada de algo común y corriente en algo totalmente extraordinario. Nada más y nada menos que llevar en su vientre la persona de Jesús. Y eso de algo ordinario a extraordinario, ¿no? Vemos como María, a través de lo que hizo Dios, se transforma de ser madre de Jesús a hija de Dios. Ella pasó de criar, de guiar, de cuidar a Jesús, a seguirlo como lo hicieron sus discípulos. Pasar a ser de una madre común, como lo somos cualquiera de nosotros, a ser una discípula, a ser una seguidora de Jesús. Sí, qué difícil, ¿no? Porque de ser mamá, renunciar a eso. Renunciar a mi maternidad para que tomar, que así diríamos, la paternidad de Jesús. Bueno, que lo iba a enseñar. Y que el hijo, ¿no? Porque si lo pasamos a lo natural, nuestro hijo aprende en lo natural, en la vida acá en la tierra, aprende de su madre. Sí. Pero acá es al revés. Después la madre aprende del hijo. Y esto es lo que le pasó a María, ¿no? De ser la mamá de Jesús, de criarla, de enseñarle, de instruirlo y todo eso. Ella después pasa a través de la palabra que es soltada por la boca de su hijo, pasa a conocer la voluntad de Dios. Qué grande y maravilloso, ¿no? Tremendo, porque tremendo. El cambio. Ella recibió las enseñanzas de Jesús como la recibieron todos. Sí. Y tuvo que tener ese corazón de sierva humilde para poder recibir lo que venía de su hijo, sabiendo que era palabra de Dios para su vida. Tal cual, renunciar, ¿no? a ese
a ese cargo que tenía ella, que le había dado al principio. Dice, para ser transformado de una manera, de esta manera, se requiere de una gran medida de fe y humildad. Fe para creer, lo que le estaba diciendo ese ángel, ¿no? El encuentro con el ángel de parte de Dios. Y humildad para obedecer. Ahora si nos ponemos en ese contexto histórico, ¿no? Aún en el día de hoy, viene un ángel y te dice que vas a ser portadora de un hijo, una cosa que vos decís, no, imposible. Me viene también como fue el encuentro ese que tuvo Noé, que todos lo tomaron por loco de hacer esa arca, porque el mundo iba a ser destruido, la humanidad, ¿no? Iba a venir un gran diluvio. Claro. Nunca había caído una gota de lluvia sobre la tierra. Realmente. Porque había un rocío que regaba todas las plantas. Entonces, cuando hablaban de un diluvio y de lluvia, dijeron, está loco. Y María la deben haber cuestionado muchísimo. Pues no conocía a un hombre, todavía no se había casado ni nada. Bueno, ella era una mujer común con aciertos y fallas, igual que nosotros, una mujer como todas nosotras. En Lucas 2:41 dice, vemos como alguna vez nos pasó a nosotras de que ella perdió a su hijo Jesús en medio de la multitud. Y yo cuando, pensaba en esto, digo, ¿cuántas veces yo perdí a mis hijos? La verdad, una mujer totalmente con fallas, ¿no? Olvidándome a uno a un lado, a otro se me perdió en la playa, al otro en una pileta. Digo, qué horror. Y bueno, es así, una mujer como nosotras, como soy yo, era María también. Y por eso creo que dejó este relato el Señor, de cuando ella lo pierde en las Pascuas, que se va y a los 2 o 3 días lo encuentra, para ver que aún en medio de las fallas, Dios nos puede usar igual. Tal cual, así es como somos. En otra ocasión utilizó la autoridad de madre. Nosotros solemos como mamá, haceme esto, haceme lo otro, tenés que hacer esto, dar órdenes, ¿no? Bueno, ella en cierta forma usó esa autoridad como mamá y le dijo a Jesús que transformase el agua en vino. Pero bueno, ya estaba escrito por Dios, porque ese fue el primer milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná. Claro. Así que bueno, ya era marcado por Dios eso. María muestra ser una mujer imperfecta, pero pese a todos los tropiezos, dejó de caminar como hija de Dios en el momento adecuado. Se dio un paso al costado, entendiendo que no era ella la protagonista de toda la historia, sino que era su hijo Jesús, que a partir de ese momento era Jesús el que iba a empezar a marcar parte. Cuando empieza el ministerio Jesús a los 30 años, ella deja de ser protagonista como su mamá. Y donde empieza el protagonismo de Jesús. Y qué corazón hacerse a un costado como mamá, porque ella ya como mamá no podía hacer más absolutamente nada. Y se hizo a un costado y dejó el protagonismo a quien le correspondía. Tal cual, Jesús. Tal cual, pero siempre permaneció al lado de él como discípula, aprendiendo de los pasos que estaba marcando Jesús, aún en la vida de la madre, ¿no? Terrible, cómo se da vuelta la historia. Todos necesitamos entender también la profunda necesidad que tenemos de Jesús, así como lo entendió María, que dio el paso ese al costado y lo siguió a Jesús porque necesitaba escuchar de la boca de Jesús la voluntad de Dios, y nosotros también. Porque está esta realidad. Ella también iba a necesitar ser salva. Tal por cual. Más que fuera la mamá de Jesús, iba a necesitar creer en esa muerte y resurrección para la salvación de su vida. Claro. Dice, si bien María era una mujer piadosa, pero necesitaba ella también la gracia de Dios, aunque haya sido escogida, aunque haya sido favorecida, necesitaba de esa gracia que venía de parte de Jesús. Y también nosotros necesitamos dar un paso al costado de esa vida que nosotros tenemos, de saber que ya no somos protagonistas de nuestras propias vidas, ni la podemos manejar nosotros, que sin Cristo, sin esa gracia que viene de Cristo, no podemos manejarnos en esta vida, ¿no? Yo entiendo que el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón,
ya no somos protagonistas de nuestras propias vidas. No, el protagonista de nuestras vidas es Jesús habitando en nosotros y el Espíritu Santo. Ellos tienen que tomar protagonismo en nuestras vidas. Tenemos que dejarle el lugar a ellos para que se muevan libremente a través nuestro. Se tiene que ver eso, la vida de Jesús, la nueva vida reflejada en nosotros. Y bueno, y tener, ser fieles, ¿no? Así como lo fue Jesús y como lo es Jesús. Porque me venía a la mente, ¿no? Jesús permaneció fiel pese a los sufrimientos hasta lo último, hasta cumplir la última voluntad del Padre en esa cruz. Sí. Y hoy al día esa fidelidad la sigue marcando. Cada día Él se muestra en nuestras vidas, cada vez vemos su mano en todas las necesidades que tenemos, vemos su gracia, su favor. Entonces esa misma fidelidad que desde que nació Jesús la tiene y la seguirá teniendo, eso mismo tenemos que tener nosotros, permanecer fieles hasta el final. Hasta el final, en la roca eterna. Haciendo la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, porque a Jesús le costó y nosotros no somos menos para que nos cueste. Y la realidad que si vemos todos los relatos en la Biblia, a todos les costó. Les costó aún la vida. A los discípulos. A todos. Y a Cristo también. Sí. Entonces a nosotros nos va a costar, nos van a pasar cosas, pero sabemos que nunca debemos de perder la mirada a los ojos de Jesús. Sí. Él es nuestro espejo. Él es nuestra guía. Es así. Bueno, vamos a ver algunas de las virtudes que tenía María, ¿no? Era una mujer de profunda humildad, tenía una fe viva, una fe ciega, por eso obedeció. Porque pues no veía nada. Era una mujer que tenía una oración constante, incesante, abnegada, tenía pureza en su corazón. Yo creo que el único que puede mirar la pureza de nuestro corazón es Dios. Es Cristo, es Dios. Entonces Dios vio ese corazón puro, en el cual podía confiar a Jesús en la vida de su hijo. Dios tremendo, mío. ¿no? Mío. Tenía paciencia, tenía bondad, sabiduría, porque en la palabra dice que también ella guardaba todas las cosas en su corazón. Ella no contaba todos los sucesos que pasó y que no están quizás relatados en la Biblia, pero en la palabra dice ella, cada cosa la tenía guardada en su corazón. ¿Qué nos enseña esta, ¿no? María con su vida y sus decisiones y su obediencia ciega a Dios, ¿no? Que podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Reconocer que nuestra pequeñez ante Dios y despojarnos de toda vanagloria y de toda sabiduría humana. Nosotros delante de Dios somos, creo que un granito de arena es grande, delante de la presencia y la magnificencia que es Dios. Entonces tenemos que reconocer la grandeza de Dios para nuestras vidas. Claro, porque ella al ser la escogida, ¿no? Para que el Hijo de Dios estuviese en su vientre, se podía haber envanecido, vanagloriado. Yo soy la mejor, Dios me escogió a mí, ¿no? Sin embargo, es al revés, la humildad que tenía era que Dios la escogió. Pero si vamos a la realidad, ella a los 9 meses de embarazo sabía que llevaba al Hijo de Dios y no creo que haya hecho alarde. No, nunca. Para nada. Creo que es más, habrá sido cascoteada, habrá sido vituperada, habrá sido señalada. Y se aguantó todo, se aguantó todo. Se aguantó todo porque imagínate que llevaba en su vientre un bastardo, porque sabían que no era hijo de José desde algún punto su familia. Pero ¿cómo explicaba ella cómo fue el proceso? ¿Quién se lo iba a creer? ¿Quién se lo iba a creer? Por eso tuvo que el ángel hablarle a José. Claro. Si bien no hay tanto protagonismo dentro de la palabra de José, pero José tiene su papel protagónico porque él la acompañó. Él, es más, no la iba a dejar en silencio para que no fuera maltratada, porque en el contexto histórico una mujer así la apedreaban, era la mataban cuando era infiel. Entonces el ángel tuvo que ir a hablarle a José y contarle lo sucedido, y ahí José la acompaña todo ese embarazo y ese nacimiento de Jesús, ¿no?
Otra de las características que nos enseña la vida de María es confiar en la voluntad de Dios en todas las cosas, incluso cuando hemos perdido la esperanza o no entendemos lo que Dios nos pide, porque en realidad ella no entendía lo que Dios le estaba pidiendo. Era algo totalmente fuera de contexto. Antinatural. Para el mundo pero era ella antinatural. confió en Dios, Sí. le creyó a Dios Sí. y fue obediente. Sí. Por eso, esto que vos decís, Tremendo. ¿no? La tuvo que llenar de su gracia, de Sí. su favor, para poder llevar a cabo todo esto. No debe haber sido fácil para Sí, María. humanamente no se puede soportar algo No. así. Amar a Jesús como el Hijo de Dios, porque primero lo amó como su propio Hijo, pero también amarlo como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo, ¿no? Obedecer a Dios no por temor, sino por fe y por cumplir sin dudar lo que Dios quiso que ella hiciera. Ella la necesitó Dios para traer a su Hijo al mundo y ella dijo, heme aquí, ¿no? ¿Tenemos nosotros esa fe de obedecer por fe y no por miedo, si Dios nos pide algo así? El único temor que claro. tenemos que tener es el temor Claro. reverente a Dios, Sí. un temor de honra. Pero cuando ya tenemos miedo, ya no proviene de Dios ese No, temor, obviamente. ya proviene del enemigo. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, meditarla y ponerla en práctica, Ajá. siempre. Poder comprender que cada ser humano es diferente y tiene una misión especial en el mundo. Ahora la tenemos que descubrir cuál es esa misión Claro. especial, porque cuando Dios nos creó en su corazón, ya nos creó para una misión específica. Ajá. Y eso mismo tenemos que hacer, si nosotros disponemos la voluntad al Padre, si no, no va a ser. Y dentro del relato de Lucas, ¿no? Y la anunciación de María nos brinda una ventana a través de la cual nosotros podemos aprender mejor de esta joven admirable, ¿no? Que por medio de sus interacciones con el ángel Gabriel y con su prima Elizabeth, que estaba esperando en ese momento a Juan el Bautista, ¿no? Ella fue obediente y realmente hizo caso. Se pasó 3 meses en la casa de su prima, también se fue. Sí, ayudando a su prima, ¿no? Ayudando a su prima, y porque era una mujer ya avanzada de edad, ¿no? Vemos que esta joven intenta asimilar y comprender su singular llamado de Dios, porque no era fácil comprender lo que Dios le estaba pidiendo. No era fácil, porque imaginémonos en nuestra mente todas las cosas que deben haber pasado. Yo pienso en Elizabeth, ¿no? Con los años que tenía no era natural de que pudiese quedar embarazada, y sin embargo quedó embarazada a través de un milagro, por la gracia de Dios, pero tenía un esposo. Bueno, digamos que es más natural, ¿no? Más creíble. Pero en el caso de María, que no estuvo con ningún hombre, terrible poder asimilar eso, ¿no? Ella, de que eso. sí, La magnitud sí. de dicho llamado debió haber sido agobiante para ella, ¿no? Sí. Una mujer tan joven, pues tenía entre los 14 y 15 años, y aún así ella se sometió a la voluntad del Padre sin reparos. Sin reparos dijo, acá estoy. Su relato nos recuerda que Dios está atento a todos sus hijos y llama a hombres y mujeres comunes y corrientes a participar de cosas extraordinarias. De lo ordinario, Dios hace algo extraordinario. ¿Para qué? Para edificación y la extensión del reino de los cielos sobre esta tierra. Ella llegó a ser una de las primeras discípulas de Jesús, por consiguiente es un modelo a seguir. Y ahora nos vamos a una pausa musical. Bueno, aquí estamos, seguimos, me quedé ahí colgada, qué hermoso, estaba en los brazos de papá, como la canción, que así que bueno, me imagino María también como se habrá entregado en los brazos de papá, ¿no? Al no poder hacer nada, al no saber lo que le iba a pasar, y bueno, si nosotros nos entregamos con la edad que tenemos en los brazos de papá, me imagino una niña tan una pequeña. Adolescente, ¿no? Qué tremendo. Hermoso, los brazos de papá. Es el mejor lugar que podemos hermoso. estar, en los brazos Nuestro de papá. lugar favorito, y no nos queremos ir. No, No nos queremos ir, por eso estaba ahí volando yo en los brazos de papá. Bueno,
hablando de esto, vamos a bajar a la tierra y les quería compartir el teléfono para que puedan comunicarse. Saben que estamos aquí con el 011 59 00 46 36, sin el 0 adelante, perdón, 11 59 00 46 36. Aquí estamos esperando su llamado, si quieren comunicarse con la radio, decir que bueno les gusta, que esperan nuestra compañía, que les está haciendo bien los temas que estamos hablando, un pedido de oración. Aquí estamos atentas para atender su llamado y bueno, dar la respuesta. Bueno, queríamos enfocarnos un poquitito en el contexto histórico de María, ¿no? Dice, vivía en Nazaret. María era una joven campesina que vivía en ninguna ciudad, vivía en una aldea rural, lejos del centro religioso de Jerusalén y de su templo y de su aristocracia sacerdotal y de su opulencia, porque en el centro como que estaban todos los ricachones, digamos, en común, ¿no? En lenguaje común. La iglesia y toda la gente, los sacerdotes y toda la gente más pudiente. Pero ella vivía lejos de todo eso. Incluso, dice, siendo todavía una niña, ella debía trabajar junto a su mamá. Y que las demás mujeres de la aldea, porque las mujeres eran las que hacían determinadas tareas. Entonces, ella, siendo aún la escogida, la favorecida, seguía trabajando junto con las mujeres y su mamá. Y vivían el día a día, como nosotros, que tenemos que trabajar para poder vivir y mantenernos el día a día. Ella tenía que hacer lo mismo. Es así, sí. Ellas vivían el día a día, sí. No vivía en el centro, Uh-huh. porque en ese momento la gente que vivía en el centro y que tenían las casas era gente opulenta. Claro. Así que ella vivía en la periferia, Uh-huh. en todo lo que era lo rural, sí. y tenía que trabajar las tareas que hacían todas las mujeres de la época, ir sí. a lavar la ropa al río, el cultivo, la comida, cuidar sí. los niños. Si la ponemos en ese contexto, no era ninguna favorecida, ¿no? Pues tenía una vida sacrificada, sí. común y ordinaria, ¿no? Y tenía que vivir el día a día, como vos dijiste. El día a día sí. es hacer todas estas cosas sí. que también nosotras hacemos, más vale. Dice, cuando se le aparece el ángel Gabriel, María estaba comprometida con José para casarse. Antiguamente esos contratos matrimoniales los acordaban los padres y antes de la pubertad, ¿no? Estábamos hablando de hoy una adolescente que recién termina la escuela primaria prácticamente. Y en ya, realidad, sí. anteriormente ya los comprometían. Sí. Y generalmente las personas eran mucho mayores. Sí. Ponerle ahí una José era bastante, sí, como 20 años, calculo más calculo todavía. Tenía unos 30 y pico, porque sí. viste que el hombre en esa época se casaba después sí. de los 30. Sí. Así que se casaban con mujeres sí. muy, muy jóvenes. Sí, sí. Y no es como ahora, me enamoré, me caso. No. Sabía que tenían No. Los padres elegían con quién se iban sí. a casar y calladita la boca se casaban con la persona que ellos habían elegido. Con amor o sin amor, por respeto. Era una tradición, sí. Era cultural. Y el amor venía después a través de la convivencia, de bueno, ese respeto mutuo y bueno, de las cosas que tenían en común, venían a través de los hijos, ¿no? Una época difícil, si nos ponemos a pensar hoy, que eligen y agarran, se separan, se vuelven a juntar, a casar, se vuelven a separar, pues dice que ya no hay amor. Mirá en esa época cómo se manejaba. El día de hoy también lo eligen. Sí. Así que le eligen las parejas. Nosotros en nuestro contexto cultural no lo entenderíamos en este momento, pero bueno. No, ni un extremo ni el otro, pero bueno. Seguimos con la historia de seguimos, María. Bueno. Dice, cuando el ángel le dijo a María que era muy favorecida, que era bendita entre todas las mujeres, que era un vaso escogido, seguramente que hubo un montón de sentimientos encontrados, confusión, temor, no entiendo nada, qué me va a pasar, qué es lo que va a suceder, bueno, un futuro incierto para su vida, ¿no?
Imaginamos cuando esos pensamientos se cruzaron por su mente, cuántas preguntas también, ¿no? Diríamos el día de hoy hubo una crisis existencial. No, María. tremendo, tremendo. O sea, nosotros con las chucherías, digamos, ¿no? Las cosas pequeñas que nos pasan, se nos cruzan 1001 preguntas en la cabeza. Me imagino con ella que era algo que no era natural, ¿no? Que era lo que le iba a pasar, pobre. Dice, porque se preguntaba, o se habrá preguntado, pues no estábamos en esa época, ¿por qué me considera Dios bendita? ¿Por qué he hallado gracia delante de Dios? ¿Por qué entre tantas mujeres me vino justo el ángel a hablar a mí? ¿Por qué yo fui la escogida? ¿Por qué Dios me eligió a mí? ¿Qué tengo yo para que Él me elija, no? Porque, y hoy en la actualidad, ¿no? También nosotros, cuando Dios nos escoge para una misión, como vos decías, y vemos que hay un montón de gente más capacitada humanamente, como nos vemos nosotros, ¿no? Pero Dios usa esa vasija así ordinaria. Nos preguntamos también, ¿por qué Dios depositó esta confianza en mí? ¿Por qué Dios puso para que yo desarrolle esa misión? También nos preguntamos hoy al día. Acá, ¿no? Sí. Si vamos al contexto, viste que María no era ni de linaje, no era distinguida, no era de la alta sociedad. Sí. Era una mujer que vivía en una aldea, en un contexto rural. Y cómo Dios va a elegir para que engendre a su hijo alguien común y corriente. Pero la realidad es que en medio de los planes del Señor elige, la palabra lo dice, a lo más vil. A lo vil para avergonzar al mundo. Para avergonzar a Satanás. Tremendo, tremendo. Tremendo, entonces. Sí. Nosotros, como vos decís, ¿cuántas veces nos preguntamos, ¿Dios me puede elegir a mí para hacer esto? Sí, si a Él se le place, sí. ¿Puede elegirme a mí? Sí. Puede elegirme a mí, te puede elegir a vos que me estás escuchando, porque los planes de Dios para nuestras vidas nosotros no lo sabemos, pero Él nos puede elegir y nos eligió. Nos eligió. Desde antes de la fundación del mundo para hacer eso, el que nos manda. Ahora, como Él no toca nuestra voluntad, nosotros tenemos que decidir hacer la voluntad de Él y hacer los planes de Dios. Y nos podemos decir, ¿hay algo bueno en nosotros? Sí. Si yo me miro, como vos decías, con los ojos naturales, no doy a la medida. No. ¿En qué me va a usar el Señor? En nada. Pero bueno. Bueno, es justamente ahí, ¿no? Cuando nosotros no somos nada, pero Jesús está en nosotros, es Él el que brilla en nosotros. Eso es necesario, no ser nada para que Jesús lo sea todo, para que pueda moverse Jesús con libertad, tomar el control de toda nuestra vida y poder llevar esa misión a cabo. Esa vasija rústica, Dios hace una vasija hermosa. Una vasija perfecta. Nos va perfeccionando en la medida que nos vamos entregando su vida. Hermoso. Piedras preciosas somos en sus manos, así como lo explicábamos la otra vez, ¿no? Una piedra rústica, pero bueno, que a través de los golpes y de los procesos, nosotros, golpes sí, acá a veces los procesos que tenemos que pasar, son golpes en nuestro corazón, en nuestra vida. Él saca lo más brilloso de nosotros, una piedra preciosa. Si vos vas a una cantera, como dijimos la otra vez que vos decís, pues acá es una piedra, ¿no ves? Para poder sacar el oro que hay, tienen que golpearla, tienen que procesarla para poder sacar el oro o el metal precioso. Y así hace Dios con nuestras vidas. Para sacar lo precioso que hay internamente en cada uno de nosotros, necesita procesarnos. Y el proceso tiene que ver con todas estas cosas. María fue procesada. Sí. Porque estaban en un contexto y en una historia de vida que era totalmente antinatural para él. Y fue recontra juzgada y mirada, y me imagino la vergüenza, ¿no? Que me la puedo imaginar que iría escondiéndose o con la cabeza baja cuando la gente se daba vuelta, la miraba para señalarla. No sé si iría con la cabeza tan baja porque llevaba al Hijo de Dios en su panza. Bueno, no sé. Digo yo. Sí. Pero obviamente que a nadie le gusta que hagan comentarios de una a sus espaldas. Sí. En eso sí debe haber sufrido mucho María.
el ser señalada, Sí. el decir que quedó embarazada sin haberse casado, todas esas cosas habrán sufrido mucho ella en su corazón. Pero bueno, ella decidió hacer la voluntad del Padre y no le importó nada. Dijo, aquí estoy. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Cueste lo que nos cueste, digan lo que digan de nosotros. Cuando escuchamos que Dios nos hace un llamado y bueno, tenemos una misión que cumplir, bueno, tenemos que avanzar, sabiendo que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, ¿no? Así es. Bueno, y en Juan 1:46, Natanael se hizo la misma pregunta. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y sí, Pues, ahí está había. hablando de cuando Jesús, Sí. hablaba de Jesús, que sabían que vivía en Nazaret, que era el hijo del carpintero José. Sí. Ese va a ser el Salvador. Ese es el que está haciendo maravillas y milagros, porque estaba dentro de los 3 años del ministerio. Entonces ahí donde dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Los de su mismo pueblo no lo reconocían. No lo reconocían, porque claro, lo vieron que se crió entre medio de ellos, jugó entre medio de ellos como cualquier niño, como cualquier ser humano, el hijo del carpintero. ¿De qué me vas a venir a decir que este es el hijo de Dios? Me estás metiendo un cuento, un verso. Sí. ¿Y cuántas veces nos ven así las personas, ¿no? Que nos rodean? ¿Puede hacer Teresa algo bueno? ¿Puede ser que ella haga esto de parte de Dios? Si nosotros lo miramos en forma humana, no. Imposible. Pero Dios usa estas vasijas de barro que contienen un tesoro. Sí. Y el tesoro que contenemos nosotros es la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Y cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, como le dio lugar María, es ahí donde Dios obra a través de nosotros y hace lo que tiene que hacer, cosas magníficas que nosotros y extraordinarias que nosotros no podíamos hacer. De algo ordinario que somos nosotros, hace algo extraordinario. Totalmente. ¿Para qué? Para glorificar a Jesucristo. Nunca nos llevamos la gloria a nosotros, siempre se la imposible, lleva imposible. Bueno, a todas las preguntas esas que se hacía María y aún sin que salgan de su boca, ¿no? Gabriel no responde ninguna de esas preguntas, pero sí continúa con el mensaje, que concebiría un niño, que no sería cualquier niño, que es su hijo, sería llamado el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, que recibiría el trono del David, su padre. Si consideramos el relato desde el principio, María nos enseña acerca del discipulado, ¿no? Pues vimos de cómo pasó ahí de ser una mamá común como nosotros y automáticamente fue la imagen principal Jesús, y ella seguir a Jesús, el discipulado. Lo mismo que somos nosotros, dejamos de ser las personas que somos y una vez que Jesucristo está dentro nuestro, ahí somos sus discípulos, porque decidimos seguir a Jesús a través de su palabra y obedecerlo. Ese plan que tenía Dios para María no era algo que ella había pedido. Y lo mismo nosotros, a veces no pedimos que Dios ponga en nosotros una tarea en nuestras vidas, un plan, pues ni lo imaginamos. Es más, tenemos que renunciar nosotros a nuestros planes humanos para que Él pueda llevar a cabo el de Él. Sí. Creo que yo les di el ejemplo la otra vez, no sé si lo hablé con vos o con quién, que yo tenía mis propios planes. Sí. Pero no sé si eran mis propios planes, pero sí una palabra de parte de Dios para cumplir una función dentro del servicio del reino de Cristo. Pero ¿qué pasa? En el diario andar, Dios cambió los planes, como siendo yo su discípula, Él me cambió el plan para que yo hiciera otra cosa. Y yo le dije, heme aquí estoy, hago. Pero le digo, no te olvides de que vos me prometiste hacer aquello otro. Y cuando yo soy obediente para hacer lo que Él me manda hacer, que no estaba dentro de mis planes, de mi cuadradito de vida, de mi organigrama, Dios
como yo fui obediente, me bendice y me permite hacer el anhelo que está dentro de mi corazón. Y lo mismo creo que hizo con María. Ella, María, de sus propios planes, que se iba a casar, iba a tener su fiesta de matrimonio. Sí, pues se los cumplió también, pero lo unificó con los planes de Dios. Primero cumplió su plan. Claro. Quedó embarazada, lo tuvo a Jesús y después de eso, recién ella empezó su matrimonio con José. Porque ella era virgen. Claro. Después de eso, de tener a Jesús, recién ella cumplió sus planes de matrimonio y de familia. Dejó su propio plan para hacer el plan de Dios. Y lo mismo pasa en los grupos de discipulados o como discípulas de Jesús. Nosotros dejamos nuestros propios planes para hacer los planes de Dios. Y cuando hacemos eso, de estas mujeres y hombres comunes o ordinarios, Dios hace algo extraordinario, que no es por nosotros mismos, sino es por la presencia de Dios que la llevamos en nuestro corazón. Sí, sabes, mientras que hablamos del cambio de planes, ¿no? Bueno, los que anduvimos en tren, esos trenes antiguos, creo que hoy al día también, las vías comunes de los trenes, antes cuando tenían que desviar los trenes se mueve una palanquita y hay cambio de vías, ¿no? Entonces, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo, bueno, hace rato que no voy en tren, pero bueno, iban por una vía y después cuando tenían que desviar el tren, cambiaban, abrían la vía y ¡fin! Se iban para otro lado. Y bueno, los cambios que Dios hace en nuestra vida son lo mismo, ¿no? Claro. Vamos por el camino donde vamos haciendo todo, cumpliendo todos nuestros planes. Pero bueno, en un momento irrumpe la presencia de Dios. Hay un llamado. Entonces, ¿qué hace? Él mueve esas vías y ahí nos manda para otro lado. Si vamos a hechos de trenes, muchas veces por no cambiar las vías han chocado los trenes. Y muchas veces por no permitirle a Dios ese cambio de vía, nos chocamos contra una pared. Nos estrolamos contra la vida misma. Porque no le permitimos a Dios cambiar el rumbo de nuestras vidas. Entonces después vivimos la consecuencia de querer hacer lo que se nos da la gana. Tremendo. Es tremendo. Me gustó el ejemplo del tren. Bueno, en este relato de María también tenemos 3 oraciones que son lindas para expresar los pensamientos y sentimientos de María, ¿no? En la primera dice, ¿cómo sería esto, no? ¿Cómo es que yo voy a engendrar un hijo si no conozco a varón alguno? Era una incógnita, ¿cómo voy a quedar embarazada? Imposible. Entonces ahí el ángel, una de las cosas que le responde a María es esto: vendrá el Espíritu Santo sobre ti. Claro, le trajo un poquitito de paz. Un poquitito de luz en medio de todo lo que le estaba pasando. En medio de la crisis, le dijo, quédate tranquila. Esto va a pasar de esta manera, te voy a responder. La segunda dice, heme aquí, la sierva del Señor, hagas conmigo conforme a tu palabra. Con un corazón de sierva, ella aceptó hacer la voluntad de Dios. Acá conocemos los sentimientos que tenía, ¿no? El corazón. Esto es lo que estábamos diciendo. El corazón. Ella permitió que hiciera ese cambio de vía en la vida, ese cambio de rumbo en la vida de María, y después ella cumplió el sueño, pero primero le permitió a Dios cambiar el rumbo de su vida. Y ese rumbo fue magnífico. Yo creo que fue el mejor rumbo que la salvación para todos. Dios mío. Llevar al Salvador en su vientre. Y la última expresión de María se conoce como el Gran Magnificat, que es la manifestación de agradecimiento, de gozo, de alegría, ¿no? El deseo de magnificar y alabar y adorar y glorificar a Dios en quien nosotros tenemos salvación. El haber sido entre tantas mujeres, ella escogida, ella la elegida. ¿Por qué? Porque Dios miró su corazón. Tenía un corazón puro. Y Dios necesitaba la pureza de ese corazón rendido. Dijo, aquí. Un corazón de sierva. Un corazón de sierva. Dios la escogió, ¿no? Alguien tan humilde, alguien que no tenía ni prestigio ni nada, para desempeñar una función central en el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Por su bondad, por su fe, por su obediencia y por todas las cualidades que ella tenía a lo largo de su vida, Dios la eligió. Y en esta verdad
fue muy favorecida y ella estaba también dentro del aposento alto con sus discípulos, esperando la llegada del Espíritu Santo. ¡Qué hermosa! Dios no la privó de nada. Sí. ¿Por qué? Porque ella tenía ese corazón puro y dijo aquí, heme aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nosotros hacemos esto. Una pregunta que me hago y que le hago a la audiencia. Nosotros le decimos al Señor, heme aquí, hagas conmigo conforme a tu voluntad. Muchas veces decimos, no, hago mi voluntad y cuando las papas me queman, Señor, voy a hacer la tuya. Entonces tenemos que tener este corazón y tenemos que entender que el Señor nos usa no por lo que somos, no por lo que tenemos, no por los estudios que yo tenga. Puedo tener todos los estudios universitarios, todos los galardones. Pero un corazón que no le permite que el Señor entre y obre. Entonces, Dios mira nuestros corazones. Y hoy te digo, Dios está mirando tu corazón. Y hay algo extraordinario que quiere hacer en tu vida. Lo único que tenemos que hacer es entregar nuestro corazón al Señor y decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mi vida, así como lo hizo María. Así que entreguemos nuestras vidas, entreguemos nuestros corazones al Señor y vamos a ver que de estos vasos ordinarios que somos, Dios va a sacar algo extraordinario, va a sacar el brillo. Pero no es un brillo personal, sino que es el brillo y el perfume de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder iluminar a otros, para poder perfumar a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Este es el mensaje que yo les quiero dejar a través de la vida de María. Hermoso tema, hermoso ejemplo para aplicar a nuestras vidas. Y bueno, yo también quiero hacer una reflexión, que podamos tener esa fe inquebrantable como tuvo María, que pese a que no veía nada, que era toda una locura para ella lo que le estaban diciendo que tenía que hacer, tuvo la humildad y la obediencia para entregarse en los brazos de papá. Ay, la canción. Para entregarse en los brazos de papá y aceptar ese llamado, ¿no? Y bueno, que nosotros también tengamos esa humildad y esa obediencia para obedecer, porque el llamado Dios lo hace a nuestras vidas todos los días, No sabemos cuándo Él nos va a escoger. Si bien Él ya tiene los planes, pero a veces nos prepara para que cuando recibamos ese llamado le podamos decir, heme aquí, usa mi vida. Y bueno, que podamos tener esos corazones que anhelen seguir a Cristo, que ya no seamos nosotros las figuras principales de esta vida, sino que Cristo brille en nosotros, que sea Él el que pueda mostrarse y que seamos llenos y transformados del Espíritu Santo para que Dios pueda cumplir ese propósito en nuestras vidas, para extender el reino y así como decía Ana, de nuestras vidas ordinarias, comunes, con todos los errores y los defectos que podamos tener, Él puede hacer algo extraordinario. Pues no se trata de nosotros, sino de Cristo viviendo en nosotros. Es así, y la realidad es que todos somos llamados. Dios no tiene favoritos. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Los que acuden al llamado. Así que hoy te invito a que acudas al llamado, porque Jesús está llamando a tu corazón, está golpeando la puerta de tu corazón. Acudí a este llamado porque vos sos uno de esos favoritos, como María. Sos esa persona que Dios quiere alcanzar tu corazón. Así que solamente tenés que decirle, heme aquí, haz tu voluntad en mí. Y como siempre les vamos a dejar Jeremías 29:11, que dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes buenos para darles un futuro y una esperanza, planes de bien y de bendición. Dios les bendiga, hasta el próximo programa. Finalizamos de escuchar al programa Ríe con Ana y Teresa. Te animo a que te comuniques con nosotros al 11 59 00 46 36, así como lo hizo Isabel Ortega
quiere dar un mensaje para las chicas, para Ana y Teresa. Muy bueno el programa, Dios les bendiga. Muchas gracias, Isabel, por comunicarte con nosotros. Miles de bendiciones.